Hola amigos de Avellanos Maule, en esta oportunidad nos encontramos en la rama de Avellanos Maule TV en YouTube. Y para comenzar esta nueva sección, esta nueva rama, tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Estamos en las instalaciones de Agrícola La Campana y tenemos a el pionero del avellano europeo acá en Chile, conocido como don Jaime Armengol. Don Jaime, un gusto poder estar acá con usted. Así que un placer de estar contigo y ser uno de los primeros entrevistados en tu canal. Muchas gracias. Bueno, para que pasemos a la entrevista como tal, a mí me gustaría partir sabiendo un poco qué fue antes de la agricultura. ¿Cómo usted llegó no solo al avellano europeo, sino a la agricultura, a dedicarse a esto? Bueno, aquí hay que hacer casi una historia personal de vida, ¿no es cierto? Yo, en aquellos tiempos parece que los hombres éramos suicidas, nos casábamos tempranito, así que a los 23 años ya estaba casado y ya tenía una hija. Son 6 en total, así que era la primera de la saga. Por una cosa familiar, que mi papá tenía un campo, no vivía de eso, él se dedicaba a otra cosa, pero lo tenía como una afición. Entonces yo, en la medida que podía, participaba o le ayudaba en algunas cosas puntuales. Y de repente la curiosidad me fue llevando a este tema del avellano, pero partió porque mi papá me hizo un encargo, me dijo, ¿habrá alguna parte europea donde fabriquen una máquina pequeña para descascarar almendras? Porque él tenía almendros. Y buscando, me contestó un agente de España y sí, hacían unas máquinas, pero no eran las apropiadas. Me mandaron más información y me mandaron unos folletos de máquinas para descascarar avellanas. Y yo hice la pregunta, ¿y qué son las avellanas? Y como respuesta, y esto no estaba preparado, sino que me pillaste de casualidad, me mandaron un libro, El avellano, que en ese tiempo era el profesor Tomás Molina, ¿ya? Y yo vengo a agarrar, y tiene fecha, año 75, allá arriba, ¿ya? Entonces yo vengo y me pongo a leerlo y se lo pasé a mi papá. Y mi papá era un hombre muy, como digo yo, muy documentado, así que su opinión yo siempre la consideraba. Y me dijo, si lo quería hacer esto en Chile, me dijo, aquí la única complicación que yo le veo es la cosecha. Ahí en el libro se recogía manualmente, lo hacían con rastrillos, con unos rastrillos de palo que no tenían dientes, y lo recogían manualmente. Me decía, yo lo que le veo es lo de la cosecha es medio complicado porque no está mecanizado todavía, y eso sería lo único, pero yo creo que resulta. Bueno, como digo, yo trabajaba en otra cosa nada que ver, y por esas cosas de la vida que uno no sabe buscar, me llamó un amigo para preguntarme si le podía conseguir orégano. Yo no había oído hablar de orégano nunca en mi vida, pero yo tenía algunos contactos y empecé a llamar. Y le ofrecí el orégano, salió un negocio, me pidió otra cosa, salió otra. Así que mandé al diablo lo que estaba haciendo de trabajo permanente y me tiré a la piscina, lo que resultara. Total, los gastos eran pocos, una familia de 3 personas, no era nada mucho, ninguno en el colegio todavía. Y ahí me empecé a involucrar en el corretaje agrícola, que partió, si eso fue el año 75, cuando llegó este libro, fue el 76, sí, 76, 77, empecé ya a dedicarme al corretaje. Y me empezó a ir bien. Y estuve de corredor muchos años, pero siempre tuve el libro en la mente. Y decía, esto acá en Chile algún día lo vamos a hacer. Y como corredor, yo que movía legumbres, yo no movía cereales, no hacía ni trigo, ni maíz, ni avena, ninguna de esas cosas, sino que hacía todo lo que eran legumbres. Movía muchos frijoles, garbanzos, arvejas, lupinos, un montón de cosas. Y viajaba mucho por Chile. Y eran los años en que estábamos rehaciendo este país con un nuevo planteamiento económico, que Chile tenía que ser exportador. Entonces había mucho dinamismo. Y yo decía, ¿dónde será el lugar que pueden ir los avellanos? Y curiosamente yo lo pensé como una solución para las pequeñas propiedades agrícolas en la región de la Araucanía, porque yo me daba cuenta que los pequeños agricultores no tenían nada que hacer, porque el trigo y todos esos cereales son extensivos
para que puedan rendir y se necesitaba algo más pequeño. Y yo me daba cuenta que gente que tuviera campo de 20, 15, 20 hectáreas, que era muy frecuente, y que trabajaran a nivel de familia, podían vivir perfectamente los avellanos. Y empezaron a pasar los años, y se me fue desarrollando cada vez más la idea. Me encontré que en el sur habían algunas plantas de avellano, del avellano europeo, que venían de semillas que la gente traía de Europa en aquellos años, que se echaban en los bolsillos algunas avellanas y las plantaban en el jardín de la casa y empezaban a dar y daban. Y ahí dije, ya, pues voy a buscar un campo. Y busqué un campo que lo encontré en Victoria, hacia la cordillera, mitad del camino de Victoria a Curacautín, en el sector de Pehuenco. Y agarré, compré el campo y me fui a Italia a buscar las plantas de avellana. Y ahí es donde parte la historia. Entonces, en el mientras tanto, se dio la casualidad o oportunidad o causalidad, como dicen hoy en día, y yo tenía un amigo que él era profesor en una universidad acá en Santiago, y se fue por cosas universitarias, se fue a trabajar en la Universidad de Génova, en Italia. Y yo tenía el nombre del profesor Romisondo, que era la autoridad mundial del avellano en esos años. Y yo tenía que tomar contacto con ese señor. Y ahí, entre colegas de una universidad a otra, tienen mucho respeto el profesor, que son muy ceremoniosos. Entonces tomó contacto y me manda un telex de vuelta diciendo que había contactado al señor Romisondo y que este era su telex y ese era su teléfono y que yo lo contactara. Y ahí agarré, le mandé un telex en castellano, por supuesto. Me entendió, me contestó en italiano, yo lo entendí y me nombró 4 viveristas que había, que él me los recomendaba, donde podía sacar las variedades italianas. Y la verdad que usó una palabra que no es adecuada porque eran ecotipos, no habían variedades propiamente tal. La tonda del Alangue era la selección de las avellanas que se producían en las colinas del Alangue, entonces iban sacando material. Mejor, no sé, todavía en este árbol tiene esta característica un poco distinta, voy a sacar ciertas de este, y así se hacían los viveros. Cuando ya el año 89 encontré el campo, yo ya estaba en contacto, fue anterior a que yo me fuera a buscar las plantas, que había tomado contacto con el profesor Romisondo. Entonces, bueno, tenía el nombre de los viveros y toda la cuestión, y además de que, y aquí hago un paréntesis, aquí para retrotraer y alimentar mejor la información, estamos en aquellos años el sector de corredores, el sector exportador, el INEA, el SAC, trabajábamos todos muy unidos, ya porque había que hacer lo que eran políticas de Estado, llevarlos a la práctica y que fuera exitoso el trabajo. Entonces, también estaba ProChile metido en este grupo, entonces todos los años venían los delegados de ProChile en el extranjero, acá, y yo me entrevisté con la persona que estaba a cargo de ProChile en Italia, con la sede en Milán, y le conté que tenía este proyecto del avellano, que a lo mejor le iba a pedir ayuda. Ya me dijo, sí, digo, no, te ayudamos ahí en lo que se sea ya, porque esto está pensado en la exportación, sí, no hay problema. Y entonces, cuando me compro el campo ya, y digo, ya me voy a Italia a buscar las plantas, que eso ya era en el mes de octubre más o menos, del año 89. Llamo a Cristian Leblanc, que era el encargado de ProChile, y le digo, Cristian, ya voy a viajar para allá. Me dijo, qué bueno que me llamaste, tráete la muestra de avellanas, porque aquí hay una empresa que me tiene puesto loco por la cuestión de la avellana. Y yo dije, este compadre escucha sonar campanas, pero no tiene idea dónde, porque estamos hablando del avellano europeo y lo que él estaba hablando era de la avellana chilena. Pero hay un negocio por medio y llevemos la muestra. Lo que más puede pasar es que uno se las coma y no resaltó el negocio. Entonces yo me fui ahí a entrevistarme con esta gente y me dice, oye, es una empresa la Ferrero. ¿Quién será la Ferrero? Yo no tenía idea que era la Ferrero. No, me dijo, ahí lo vaya a cachar al tiro. Me dice, no, si va a llegar no hay problema. Total, se da el viaje, ya eran como a las 4 de la tarde que ya llegando por allá. Claro, y en vez pasa un puentecito que había para entrar a Alba, y la primera calle, avenida
Pietro Ferrero. Churra. Llego a la plaza María Ferrero. Puta, doblo para allá, la avenida Michele Ferrero. Muy bien, eran dueños. O sea, no quiero decirlo en el sentido insultante, nada. Era la gran actividad que movía todo ese pueblo, que era una pequeña ciudad. Bien, y llegué ahí como a las 4:30 de la tarde, un día viernes. Estaba empezando a nevar. Y me presento en portería. Sí, me dicen, lo están esperando ya en el Senado. Y era un día viernes, ya no quedaba mucha gente en el total, que aparece un señor vestido muy al italiano, muy formal, que es una persona en ese tiempo todavía más joven que yo. Y adelante, señor, y te trataba mucho de señor, que aquí nos vamos por el refalín del tú con más facilidad de lo que en Europa. Total, de que lleguen, bueno, hay muchas Magallanas, se las muestro, las mira. Me dice, estas no son Magallanas. Le dije, yo sé que no son Magallanas las que usted. Entonces me dice, y saca unos libros, me dice, esta es la Wins chilena, que sé yo, sí, pero no es lo interesante. No. ¿Y a qué vienes tú? Entonces le dije, yo vengo a llevarme plantas de avellana a Chile, sí. ¿Y para quién trabajas? Para nadie. ¿Y por qué te vas a tirar con los avellanos? Y me empieza a interrogar. Esto entre un castellano mío y un italiano él, porque él no habla inglés. Entonces que me dice que me espere un ratito y se va, ya no queda nadie en ese departamento. Hay un señor ahí que trabaja y hablaba por teléfono muy ágilmente y me dice, es el director, o sea, el gerente, nos va a recibir. Se pasó un largo rato y estaba cansado, trasnochado, qué sé yo. Y total de que empieza la conversación con la segunda persona que conozco. Quien me recibió era Mario Bacchetti, que trabajaba en el departamento de, como dicen ellos, aseguranza de calidad, ¿ya? Y el señor Walter Garone, que era el gerente, me recibió. Nos quedamos como 3 horas conversando. Raya para la suma, yo había salido después de alrededor de las 9 de la noche y me recomendaron un hotel al cual me fui. Y yo me iba pensando y decía, hay algo que no me cuadra. Invierno que era acá, estaba prácticamente nevando, día viernes, y que me tengan 3 horas conversando y preguntando y recabando información y aquí y allá. Aquí hay algo que yo no sé. Aquí hay algo que yo no sé. Esto no me cuadra. Bien. Me ofrecieron toda la ayuda, se portaron extremadamente bien, muy cordiales. Y en el fin de semana me dediqué a ubicar los viveres donde tenía que retirar las plantas. Y ellos me ayudaron mucho en ese sentido, porque mantuve contacto con Mario Bacchetti, que era la persona que me recibió inicialmente, y tenía que traer plantas de 4 viveros que estaban desde ahí mismo en Alba, entre Alba y Asti, una parte que se llama Vaquería, ¿ya? Ahí vendían plantas para los productores, después de otras que estaban allá más al sur, que estaban en Viterbo, ya había otro viverista y finalmente uno en Nápoles. Así que me recorrí, pero estuve como casi 15 días recolectando las plantas, mandándolas todas a Milán, donde ya una empresa que hacía los fletes aéreos me iban a consolidar la carga y se venían todos para Chile. Así que ahí los conocí y ahí empezó la aventura. Y eso fue en noviembre del 89. Entonces. Y ahí llegué con las plantas a Chile y que ahí empezaron las odiseas, porque yo tenía mi resolución del SAC. Y cuando llegaron ahí a Pudahuel, me fui con mi resolución, me presenté al SAC. Se demoraron en embarcarse, llegaron acá entre Pascua y Año Nuevo, llegaron, de ese año. Y me presenté a la oficina del SAC, presenté mi resolución, ya me dice la funcionaria, las tengo aquí en un frigorífico, ya perfecto. Fuimos ahí, me dijo, saca unas muestras aquí y allá, sacamos unas plantas, las echamos a la camioneta, viene la funcionaria, las pone arriba de una mesa, mira la resolución y digamos que esto sea una cortapluma y empieza a revisar entre medio las raíces, y buscando tierra, bien, empieza a llenar un formulario, busca su nombre, carnet, ya, tiene que firmar esto. ¿Y qué es lo que es? Es el acta de decomiso de las plantas. Se quedan decomisadas, tiene 10 días
para reexportarlas o nosotros las quemamos. ¿Y cuál sería la infracción? Es que tienen tierra. ¿Dónde está? ¿Ve este polvito que quedó aquí? Esto es tierra. Y aquí dice plantas totalmente libres de tierra. Así que ya no lo tenéis. Así que para afuera nomás con la cuestión y yo dije, chuta que partí bien. Entonces ya me quedé pensando y dije, no me la ganan así de fácil. Y me fui al día siguiente a hablar al SAC, que estaba en Orlando Morales, que era la eminencia en la parte fitosanitaria, era una persona muy conocedora. Y él me conocía por los tratos que teníamos con el SAC también en todo esto que había que impulsar las exportaciones. Y le cuento, mira, don Orlando, me pasó esto que vi allá. Viene, llama a una funcionaria y ¿qué cuarentenas tenemos con Italia? ¿Dónde están los problemas? Dice, miren, vamos a hacer otra cosa. Va a bajar aquí, es abajo, y vaya ahí donde mismo, fue a buscar la resolución, la autorización para traerla. Yo voy a avisar que le hagan una resolución donde diga prácticamente libre de tierra. Entonces con eso se abría una puerta de tolerancia. Bueno, me fui con la nueva resolución ahí, lo presenté, no le cayó bien a la funcionaria lo que yo había hecho, se sentía que estaban doblando la mano, así es que eran 2.000 plantas y tomamos muestra durante 5 días. Tenía que ir en la mañana, estar a las 8, le sacaba unos paquetes de muestras, listo, daba por terminado, tenía que volver al día siguiente porque la funcionaria no tenía todo el tiempo para revisar las 2.000 plantas. Y bueno, está bien, así que aguanté la mecha y el día viernes mandaban muestras, que tenía que llevar las muestras yo para que hicieran inspecciones en el laboratorio del SAC, que en esos tiempos estaba en la calle Alonso Valle, ahí entre Nathaniel y Lord Cochrane, ahí estaban. Así que ahí se llevaban las plantas para que le hicieran los análisis y todo. Y el último día, el día viernes, estábamos, era cerca de la hora de almuerzo, no sé por qué era tan tarde ya, porque normalmente me despachaban temprano, desarman un paquete y aparece un hoyo, así, en la fusta de la planta, o un hoyo. Le meten cuchilla y salta un insecto. Hasta aquí nomás llegamos, dije. Y resulta que todo el escándalo era y había sido una hormiga. Pucha, menos mal, bendito las hormigas, desde ese día las adoro. Y total que se acabó el problema y, o sea, estaba bien, no habían encontrado nada grave. Así que a la semana siguiente, cuando llegaron los resultados de los análisis, me las liberaron. Entonces, bueno, cuando me entregaron las plantas, la funcionaria llegó y me dijo, pues ni estas plantas jamás debieran haber entrado a Chile. Y las plantas entraron, nada se contaminó, nada se hizo mal, todo se hizo bien y ahí ya entramos con las plantas a Chile. Después otra gente en paralelo que estaban trayendo las plantas de Estados Unidos, se las decomisaron todas. Yo no sé qué pasó ahí, pero tuvieron re mala suerte, estuvieron re complicados, pero se las decomisaron todas. Pasó lo mismo. Bueno, y ahí empezamos. Pues entonces ahí se sentaron ya las bases. Yo llegué con las plantas ya a Victoria, el campo que tenía allá. Trabajé como un enano ahí, estableciendo el vivero, porque venían durmiendo las plantas a una situación de calor donde iban todas a brotar rápidamente. Así que ahí habíamos hecho una ramada para tenerlas ahí abajo, irlas aclimatando a poco y no se murió ni una. Y lo interesante, y ahí se empieza a develar la situación, la gente de Ferrero me llamó para ver cómo habían llegado las plantas. Dije, han llegado bien, ya, dije, las voy a pasar por el SAT, ya, te vamos a seguir llamando. Me siguen llamando, ¿y cuántas se han muerto? No, ni una. No, pero ni una, no se ha muerto ni una. Están todas verdes. No. En ese momento era posible sacar fotos, pero no era lo de ahora que se pueden mandar por el teléfono y el otro tenerlo en tiempo real, digamos, allá. Yo le decía, no, están aquí, están bien. Entonces, llegó por ahí el mes de febrero y me pregunta Mario, me dice, queremos irte a ver a Chile, ¿tú nos recibirías? Venga, no hay problema.
Y se viene Mario Bachetti, se vino solo, vino en una función exploratoria para ver qué es lo que pasaba acá. Así que nos recorrimos Chile entero, arriba abajo, fue a conocer el vivero que tenía en Victoria y toda la cuestión. Nadie sabía nada, nadie sabía. Ni yo ni nadie. Y después me dijo que iba a volver con el señor Galones, con el gerente. Y vinieron. Y de ahí, durante los 2 siguientes años, eran una visita tras de otra. Venían periódicamente. Claro. Y esto duró como hasta el año 92, 93, las últimas visitas. Y decidieron comenzar con el proyecto en Argentina, no en Chile. Entonces comenzaron en San Antonio Oeste, cerca de Viedma. Cuando a mí me contaron, me dijeron, es que es muy barata ya la tierra. Sí, le dije, pero no tenía el clima. Eso es Patagonia, eso es helado, ventoso, con poca precipitación. Bueno, y se tiraron porque la verdad que si aquí en ese momento una hectárea costaba, yo me acuerdo más o menos los números, como $7.000, $8.000 la hectárea, allá la estaban comprando en $200. Entonces, los números mandaban. Pero, bueno. Y lo que pasa que eran los primeros intentos de Ferrero por acercarse al mundo de la producción, porque ellos no eran productores de avellana en ninguna parte en Italia. Ahí yo me acuerdo que me lo mostraban como algo anecdótico, que el señor Michele Ferrero tenía una propiedad cercana ahí a Alba, y me decía, ahí tienes avellana, él tiene plantado, que eran 3 o 5 hectáreas de avellano que él tenía. Mario Bachetti él también tenía y le entregaba, le vendían a los que le vendían a Ferrero, digamos, ¿ya? Pero no estaban todavía en el tema de la producción. Bueno, y yo empecé con mi proyecto, pasamos como 3 o 4 años desconectados, hasta que apareció el gerente que manejaba la planta de Ferrero en Alemania. Tenía bastante conocimiento de Chile porque él compraba las cerezas que llevaban desde Curicó. Nos juntamos ahí en Chimbalongo, porque yo había fracasado con el negocio en Victoria porque me había equivocado de clima. Estaba en el único lugar donde no podía estar, en esa área era donde me metí. Entonces aborté el proyecto y me traje todo transitoriamente. Puse el vivero acá en Chimbalongo, con el campo un amigo, mientras yo compraba 8 pruebas. Entonces el señor Pollo fuimos a ver, vio las plantas, me dijo, Jaime, te compro todo lo que tú puedes producir, todo. ¿Cuánto? 100.000 plantas, 200.000 plantas, recién. Todo lo que hay. Ya, ok. Y se la empezamos a producir. Y ese año cambió el vivero para acá y de aquí yo empecé a producir de todas las plantas. Y durante 3 años le entregué casi toda la planta. O sea, todas, porque no había nadie más interesado de momento, la gente preguntaba, nadie sabía lo que era, estaban muy temerosos los agricultores de entrar a este negocio porque no había historia. Así que con el señor Pollo, que tengo los mejores recuerdos de él vino con otro profesor, que era el Alessandro Roversi. Y bueno, así que aquí le empecé a entregar las plantas y toda la cuestión, y ya empezó a agarrar vuelo el negocio, ya se empezó a popularizar. Ferrero venía, reunía con los agricultores, les contaba, qué sé yo, pero toda la gente con mucha desconfianza por ser algo nuevo, que no había ninguna experiencia, una compañía inmensa que siempre las dudas, oye, claro, te dan un buen precio y te metí, después te pegan que no, y habían habido muchas experiencias negativas al respecto. Y ahí empezamos, y esos fueron los orígenes de lo que es el avellano, digamos. Y así fueron las cosas, y por estas causalidades o casualidades, como le quieran decir, de la vida, las cosas se dieron de esa manera. Y yo me siento muy contento de que haya sido así, porque esto, para llevarlo a esta magnitud, el negocio que tiene hoy día actualmente, no lo hace cualquier empresa, no lo hace. O sea, esto de hacer un contrato con condiciones claras, cómo se va a fijar el precio y respetarlo, yo me di cuenta de que cuando tú le das un precio y reglas claras al agricultor y el precio le conviene, se tiran a producir y son capaces de transformarte cualquier industria. Y el mejor ejemplo lo por el caso de los avellanos. Yo creo que ha sido beneficiosa la participación de AgriChile, porque
¿Cuántos eran los últimos números que teníamos? Yo no he revisado los de este año, pero estaban en orden de las 67, 68.000 toneladas de producción, 44.000, 46.000 hectáreas plantadas. Vamos a tener los datos ahora de febrero en febrero próximo, en marzo. Yo creo que esta cuestión ha sido muy beneficiosa para el país y nos hemos beneficiado todos. Ahora que claro, competir contra Ferrero a mí me da dolor de cabeza. Claro que me lo da, pero hay que saberse entender. Nada. Entonces yo tengo mi nicho. ¿Y cuál es mi nicho? Yo dije, por el lado del commodity yo no puedo competir con Ferrero. Voy muerto. Ya. Si yo voy a pagar el precio de Ferrero, tengo que agarrar, irme por un segmento que es atender la industria, cumpliendo todas las normas laborales y todo el asunto que haya y toda la cuestión. Entonces, lo último que me preguntan es el precio. Entonces, si yo tengo consistencia en la calidad, en la entrega y en el precio, soy un referente para la industria. Y es así como nosotros nos hemos consolidado y somos la única empresa que atiende la industria. Hacemos avellana tostada, avellana en cubitos en distintos tamaños, harina de avellana, pasta de avellana, hoy estamos haciendo una harina desgrasada y un aceite de avellana. Entonces tenemos toda la línea y estamos en todos los productos gourmet o de chocolatería, heladería, fábricas de galletas, y este modelo que lo tenemos en el mercado interno lo hemos repetido en Argentina, parcialmente en Brasil y parcialmente en Venezuela. Entonces hoy en día tenemos un volumen de compra importante y generamos, y lo que me siento muy tranquilo, que somos una industria que no somos contaminantes, porque la cáscara va como biomasa. Los desechos no aptos para consumo humano los mandamos a fábricas de aceite en el extranjero. Y ahora la incorporación de generar nuestra propia electricidad y no vamos a ser dependientes de las compañías y vamos a aprovechar toda la capacidad solar que tenemos, disminuir el consumo que generan otras compañías que usan otros temas, ¿ya? Para generar electricidad. Entonces, bueno, eso es, y en eso estamos, ¿ya? Y se nos ha pasado la vida en esto, ¿ya? Entonces ya son del año 89, como 34. Yo todavía no nacía. No nacía. Yo nací en el 99, imagínese. Tengo 25, voy a cumplir 26, pero tremenda historia. Claro. La verdad, bueno, uno nunca se va a imaginar que las cosas suceden así, incluso hasta son fortuitas, y cada decisión tiene su peso al final, porque imagínese en el caso cuando usted me contaba que la señora que no quería que las plantas entraran, al final se buscó la vuelta y se logró, pero ¿qué pasaría si no hubiese sido así? Nunca lo vamos a saber, porque es una cosa de historia, y ahora estamos como estamos por todas esas cosas que pasaron. Todo tiene su causa. Y eso ha sido, digamos. Entonces, de aquí la gente que trabaja conmigo, yo tengo muchas personas que ya tienen 23, 24 años trabajando conmigo. Entonces eso también me da satisfacción, y hay hijos de ellos que están también trabajando acá. Entonces eso me da satisfacción, porque digo, tan mal no lo he hecho, porque no puede haber tanto idiota que sea un idiota, pues. Entonces claro, los hubieran mandado a cambiar, qué rato. Entonces hemos tratado de hacer las cosas bien, con empeño, con esfuerzo y con mucha cooperación de ellos, mucha lealtad. Es bueno formar equipos bien consolidados y equipos apasionados también. Así es. Que sigan al líder que es usted. Claro, del año 2006, 2007. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varios hitos. Y ahí más o menos recién, o sea, por el conocimiento que creo yo tener, como que recién ahí, 2007, 2006, se empezó como a industrializar un poco, a plantar ya más superficie y hacer como más cultivo el tema de la avellana. Así es, eso fue así. Entonces, ha sido una tremenda historia, que la verdad que hoy en día ya pensando mirando el camino recorrido más que nada, y de repente uno dice, y se pudieron hacer las cosas, pero las batallas no fueron menores, pero siempre había que buscarle el lado, buscarle la vuelta,
En fin, así es que eso es lo que ha sido lo que hemos podido hacer. Ah, perdón, y cuando vino John Mellenbach en el año 95, que lo traje con la Fundación Chile, ese fue otro desaguisado, porque ya Fundación Chile le pasé los antecedentes, toda la cuestión, y lo estábamos viendo juntos, entonces dijeron, ¿a quién podemos traer para que no? Y yo le dije, mira, yo traería a John Mellenbach, porque él está en Oregon y ha estado, es una persona joven, y que está muy metida en este tema. Yo he estado en Oregon y he estado con él. Toca la historia de que me encontré que acá en Linares había un huerto de 3 hectáreas que estaba plantado de avellana y que nadie supo cómo se había originado, pero era de una variedad que no se conocía. Entonces, cuando vino John Mellenbach, yo lo llevé a ver esta plantación que estaba. Y él es muy prudente y muy observador. Y agarró y dijo, llegó y dijo, mira, esto es una Barcelona, una variedad de Barcelona, pero no es exactamente igual a lo que nosotros tenemos. No sé, pero tiene mucho de parecido, ¿ya? Y él, esa Barcelona, cuando él tiene en presentaciones que tuvo de cómo se está desarrollando la avellana en Chile, hablaba de esta Barcelona Armengoli que le puso mi apellido. Y yo, sin tener ningún mérito más que el de haber conocido este huerto, que no era mío, que es de María Eugenia Sotera, y que su papá, nadie sabe dónde sacó las plantas. Entonces yo le dije, las Barcelonas Soteras, yo no tengo nada que ver, no, que tú fuiste el que desarrollaste esto y todo. Y después, cuando en el 2010 hubo un congreso mundial de avellanos que se hizo acá en Chile, él, a la delegación que venía de Estados Unidos, de Oregon, tuvo la gentileza de pedirme que quería ver ese, y él hizo el relato de que cómo yo comencé y lo que el Chile le debía a la avellana era por mi actuación, porque él le tocó conocerlo el año 95, ¿ya? Y al año 2010 habían pasado 15 años después, ¿no es cierto? Dijo, toda la historia de la avellana en Chile parte con Jaime y con este huerto en específico donde él sacó todas las Barcelonas que hay. Y se lo agradezco mucho porque creo que fue muy sincera su apreciación. ¿Cómo ve el negocio ahora? No, va bien. ¿Cómo lo ve, no sé, de usted que ha estado tantos años? Es que mira, ¿se ha mantenido? ¿Cómo se ve de aquí a unos 10 años más? Mira, lo que pasa es que la Nutella puso de moda la avellana. ¿Ya? Cuando tú hablas de Nutella, hablas de avellana. Y sin quererlo, Ferrero ha sido el gran embajador de la avellana en el mundo. Turquía, que es el gran productor mundial todavía, está enfrentando problemas de calidad, ¿ya? Y todo en el mundo está revuelto. Italia, que también era el segundo productor y que todavía lo es, pero ha tenido tremendos problemas de calidad en las cosechas, por insectos que han aparecido, por problemas que antes no tenían los tierras. Y está esta isla emergente, que Chile queda como bien para arriba. Ahí nos peleamos un poquitito. El cuarto lugar o el tercer lugar lo peleamos con Estados Unidos, con Oregon, que ha entrado con mucha fuerza a producir avellana, indirectamente apoyado también por Ferrero allá, ¿ya? Entonces yo veo que tenemos para rato todavía. Según los números, diría que por ahí, por el año 2030, estaríamos llegando como a las 120, 130 mil toneladas de exportación. Y de la mejor calidad. Y de muy buena calidad. Entonces, yo creo que ya eso es un número interesante. Todavía quedan unos 5 o 6 años antes de entrar a pensar. No digo que haya que cambiar el negocio, creo que hay que pensar. Y fíjate que esto ha sido rápido. Yo creo que ningún negocio, ningún cultivo ha tenido la intensidad de plantación que tiene la avellana. Yo tomo como referencia que más o menos en el 2004 ya se empezaron a plantar más o menos las primeras cantidades serias de avellana. 2004 al 2014 eran 10 años, 20 años al 2024, recién pasado. Y tú, a esa fecha, tú miras los números, llegamos, demos un número redondo, aunque lo estoy diciendo un poco menos, prácticamente 70.000 toneladas. En 20 años, llegar a 70.000 toneladas, compáralo con los nogales. Los nogales en Chile se producen desde la década del 40. Y recién hace unos años atrás llegaron a 120.000 toneladas. Pongamos que hayan empezado en la década del 50, ya en serio. La del 50, del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000. Tienen 60 años de producción.
Y llegaron ahí a las 120.000 toneladas. Y aquí se llega a digamos, 60 y tantas mil toneladas en el espacio de 20 años. Es espectacular. Y yo creo que aún no logramos sacarle el máximo jugo a la productividad, hablando de productividad a la avellana. Todavía, como dicen por ahí, como un animal raro, todavía falta mucho que aprender. Pero fíjate que me llama la atención lo profesional que se ha puesto el sector. Yo creo que tú también de estar en los chats esos de productores que hay, donde tú tiras y presentas algún problema y hay muchas opiniones que dicen, no, yo lo solucioné con esto, lo solucioné con lo otro, prueba esto, no te va a servir, fíjate en esto, porque si no, no te va a andar. Pero impresionante como dominan los aspectos técnicos, impresionante, el de lo más sorprendido que estoy. Entonces, por eso yo creo que esto ha sido una cosa que jamás en la vida me sospeché que íbamos a llegar a estos niveles, si sabía que íbamos a ir para adelante, niveles de calidad de producción, de profesionalismo, insospechado. Igual yo creo que Chile está siendo un gran aporte en estos momentos a la parte investigativa, por lo menos en lo que compete sí. Acá al país. Se están haciendo hartos procesos de investigación en universidades que yo lo encuentro fabuloso, porque cuando le toca a uno buscar información, la información está, pero cuesta encontrarla en Avellano, y Avellano que no está acá en Chile. Entonces, cómo se comporta el árbol, estudiándolo fisiológicamente, como dice usted también, muchas veces problemas prácticos, problemas que son más científicos. Hay harta gente que está dispuesta a abordar esos temas, y igual encuentro que hay una buena comunidad al final de gente que se está apoyando, que se está opinando. Hay harto asesor y también hartos productores que son muy instruidos en el tema de la avellana, pues no solo se dedican a la producción. Claro. Entonces yo creo que la verdad que creo que, por decirlo bien claro, ha sido un cultivo glorioso para el país, glorioso. ¿Ya? Y ojalá lo siga haciendo por hartos años más. Que igual, yo desde la opinión, yo creo que va a perdurar en el tiempo. A mí me da mucha seguridad el avellano europeo. En estos momentos y a proyección también lo veo así. Pero gente que no trabaja en avellano, que no ha cultivado o que no está metido en el negocio, siempre está... Su opinión es que el miedo es que hay un solo poder comprador, pero tampoco es así. No, tampoco es así. Además que hay otra cosa que, dicen que hay un solo comprador, es cierto, o que está concentrada la compra en un gran, está bien. Pero es que no han mirado bien los números, porque el negocio es rentable, y bien rentable, sin considerar el precio ferrero, considerando los precios internacionales. Lo que hoy día tienen una bonanza de un sobreprecio, una prima de producción, de calidad de producción que le paga Ferrero al agricultor chileno. Y eso no está en ningún mercado. Entonces, el día que desaparezca Ferrero, si tú tienes enfocado tu negocio en base a los precios internacionales, te va a dar. Hay que buscar dónde entregar la fruta nomás. Entonces hay que estar preparado, y hay gente que ya lo está haciendo. Hay aquellos que tienen mucha producción, o productores que tienen mucha producción y que se reservan una cantidad menor y están haciendo ellos ensayos de comercialización y están vendiendo. Claro, no venden a los mismos precios que Ferrero, pero es que ganan ya su patita para hacerlo. Y está bien hecho. Entonces, por eso mucha gente me ha preguntado, me dice, oye, pero tú qué pensás, que Ferrero, lo único que estáis enfocando mal en tu negocio. A ti los números te tienen que ver con los precios internacionales. Si te da, te metí en negocio. Si no te da, no te metáis, porque lo de Ferrero es por el momento, pero nadie te puede garantizar que no sea. ¿Y qué opina de las plantaciones de avellanos, pero pequeñas? ¿Tienen, son rentables? Una hectárea, por ejemplo. No. Yo he conocido gente que tiene 4 hectáreas. No, si no vive de eso y le gusta jugar a la agricultura y lo hace bien, claro que le va a ir bien. Porque ahí lo único que tiene que restar son los costos directos, claro, no hay nada más. Pero claro, sí, que es mejor hoy en día, porque el avellano, a eso quiero llegar, que igual se planta de mayores superficies, para que sea rentable. Pero yo he conocido y conozco que todavía son productores, gente que tiene 10 hectáreas y que le va bien. Y lo que, claro, él no vive de esas 7 hectáreas, o las 10 hectáreas que tiene, él se genera lucas para vivir en otra cuestión. Pero
se gana un dinerillo más que interesante por tener entre 7 y 10 hectáreas de avellano. Y se da el lujo de vivir en la casa en el campo y trabajar en otro gusto. Y si tuviera que vivir, y me lo he dicho, y si tuviera que vivir, puedo vivir, pero todavía estoy vigente, me pagan un buen salario, así que el día que me echan, me quiero ir y no me complico más la vida. Claro, y es un buen negocio. Si yo, por eso que te digo, cuando yo lo pensé, esto para la región de la Araucanía, yo lo veía que iba a dar, y yo todavía no conocía a Ferrero. Yo veía que con los números, con lo que se estaba pagando afuera, era un cultivo que tenía que darse. Estamos hablando ahí en ese tiempo yo no estaba hablando de riego tecnificado, estamos hablando de la Araucanía, que no tienes que regar, claro, ¿ya? O si te toca en verano seco, bueno, que le vaya a hacer, pero... Y yo decía, si aquí hay un grupo familiar, que sean, no sé, 5 personas, papá y mamá y 3 hijos, entre los 3 se manejan 20 hectáreas que le hacen chupete. Igual el desplazamiento ahora del cultivo, uno igual se da cuenta que quizás el avellano en general no tiene tanta limitancia como otro cultivo. Además, porque siempre se ha conversado, no sé, pues, de la hora frío, del suelo, pero igual para mí es bien carne perro el avellano. Yo he visto campo allá en Santa Cruz, que hace mucho calor, igual el agua escasea, en Colchagua, y también campos que están muy al sur, que igual las condiciones cambian, igual hay cambio varietal, para el sur hay más Yamhill, pero es muy amplio el rango, creo yo, de dónde está el cultivo hasta los dos extremos. Igual acá en el Maule es donde hay más concentración de hectáreas y el resto se va para el sur. Pero estamos hablando, no sé, pues de la secta, Osorno por ahí. Sí, o Osorno, sí. Y además yo, una vez, muchos años atrás, estaba cerca de Coyhaique y había un señor que había plantado unos avellanos. Y los tenía. Yo conozco o sea, no lo conozco en persona, pero ahí por Avellanos Maule hay una persona que tiene avellano en Chiloé. Sí, claro. En Chiloé. Tiene unas plantas y me manda fotos, pero dice que le da fruto, pero poquito. O a veces no le da, depende de la temporada. A ver, ¿no será la misma persona que le vendía unas plantas? No sé, porque, o sea, no son hectáreas, las tiene en el jardín. Y ahí me manda fotos, me dice que si las puede podar, yo le digo no, tiene que ser el mismo, que él tenía un hermano acá, él estaba en Chiloé y un hermano de él estaba acá en la zona, estoy tratando por él, y él me puso en contacto con él y me compró como para 1 hectárea, una cosa así. Pero hasta donde uno se imagina, nunca vamos a encontrar avellana allá y hay. Claro, lo que pasa es que si no son emprendimientos grandes no tienen mucha razón de ser, porque los costos te van a comer. Porque si tú produces, por ejemplo, 8 toneladas de avellana, ¿qué puede ser qué costo tienes para llevarlo al centro donde te los compran? ¿Ya? Que te pongan un poder de compra, no sé, en Temuco, ¿ya? Y te tienes que hacer llegar de Chiloé a Temuco. El flete es importante. Claro. A no ser que la empresa pusiera el flete, pero es difícil. No, pero eso no va a ser así. Claro. No. Todos compramos puesto en nuestra planta porque si no, te enredas en el tema de flete. Claro que te enredas. ¿Qué consejo les daría a gente quizás que quiere comenzar o que está dispuesta a plantar avellano, que está dispuesta a meterse en el negocio, y también a gente joven? La verdad, en la comunidad hay varios estudiantes también que quizás en un momento no tienen aún muy definido a qué se van a dedicar o en qué cultivo especializarse, porque igual en la carrera a uno le enseñan de todo, pero siempre hay que apuntar a algo, no sé, suelo, cerezo, siempre hay una inclinación. En mi caso fueron los avellanos, pero quizás alguna orientación, usted como la voz de la experiencia. Bueno, mira, yo creo que primero hay una cosa que es genérica, que en lo que uno se meta, si no le va a poner pasión a las cuestiones, no van a caminar. Eso es válido para cualquiera. Ahora, si partimos la base que la persona es dedicada y tiene pasión, yo creo que en el tema del avellano hay mucho por hacer. Hay, por ejemplo, especializarse en si quiere dar servicio y la persona está en el negocio de los servicios, especializarse en servicios para los avellanos, y se puede hacer mucho porque cuando uno conoce el cultivo, cómo se maneja, cómo se generan las avellanas y todo, uno va a comprar la maquinaria que es adecuada para ese cultivo y además va a estar receptivo a
a ver maquinaria en distintos orígenes del mundo para ver cuál es la más adecuada o cuáles son las alternativas que puedo ofrecer para los huertos en Chile. Ahí tienes un área. Si tú te vas por el lado de decir que no, yo quiero trabajar en avellano y quiero ver cuál es la mejor variedad, las variedades también cambian y siempre hay innovaciones. ¿No es cierto? En algún momento la Barcelona la llevaba y hoy día la Barcelona tiene funciones casi de polinizantes, ¿ya? Y hay otras variedades que tienen menor desarrollo de árbol, que puedes tener mayor cantidad de plantas por hectárea, que puedes a través de la poda manejar la cantidad de carga de la fruta. Hoy día existen limitadores de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces hay tanta tecnología hoy día en los avellanos que en cualquiera de esas cosas que te especialices va a ir bien, ¿ya? Entender muy bien, digamos, el sistema de riego por los avellanos, con la variedad de suelos que hay, también cambian los sistemas, entonces se está generando experiencia. Por ejemplo, yo que nunca pensé que todos estos suelos arroceros que tenemos aquí en la costa del Maule, que los transformaron en cultivo de avellano, es impresionante, claro. ¿Y qué es lo que se optó por la política de hacer camellones, de generar un suelo óptimo para el desarrollo radicular? Al avellano, al igual que muchos otros frutales, les carga tener los pies en el agua, entonces, ¿no es cierto? Entonces, y tú decías, terrenos que no valían nada, los transformaron en cosas muy productivas. Entonces yo creo que hay una gama muy amplia de cosas para hacer bajo el apellido de avellana. Cosecha avellana, riego de avellana, maquinaria para trabajar en avellana. Yo creo que el campo es muy grande. Yo creo que es un buen cultivo que va a seguir creciendo en Chile, no me cabe ni una duda. Y yo creo que las expectativas de lo que se está produciendo son mucho mejores de lo que uno pensaba. Así que yo creo que bienvenido al mundo de la avellana. Yo creo que es un cultivo para pensarlo, ¿ya? Para poderse dedicar. Y después hay que seguir el mercado nomás, ¿ya? Con las variedades que son, ¿ya? Con las técnicas que vengan, ¿ya? Con las fertilizaciones, porque la manera como se fertilizaba anteriormente, la Barcelona no tiene nada que ver con las técnicas de fertilización y con los requerimientos de variedades nuevas que hay. Entonces hay una evolución. Pero si hay una persona que está pensando, ya te digo, que no tiene mucho donde equivocarse, que sepa, que tenga bien claro qué es lo que quiere hacer dentro del mundo de las avellanas, pero que no se equivoque en estar en eso. Oiga, para ir cerrando más o menos, los productos que hace usted, que obviamente tienen un valor agregado muy importante, ¿dónde se comercializan? Por ejemplo, la crema de avellana, la harina, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Bueno, yo diría que la chocolatería es un gran consumidor en varios formatos, ¿ya? A ver, la pasta de avellana es la base para mezclar con muchas cosas. Lo puedes mezclar con cacao, que es la gran combinación milagrosa del cacao con la avellana, es como mejor se potencia la avellana. Tienes todo lo que es la industria chocolatera, tienes lo que es la industria de las galletas. Ya hoy día, con la harina desgrasada que nosotros hacemos, es para atender a un cliente en específico. Quiere bajar las calorías que tiene la avellana, que tiene bastante calorías. Entonces vas por fábricas de galletas, después repostería en general. ¿Ya? ¿Y usted tiene una central como para llegar a aquí invitar también, si es que pueden pasar a comprar o a conocer la... No, a ver, nosotros no tenemos venta al detalle. Nosotros es el negocio de nuestros clientes, los que a nosotros nos compran, que tienen, por ejemplo, tiendas de frutos secos, ¿no es cierto? Ellos están en el negocio del retail con sus propias marcas. Yo no me meto en ese negocio porque respeto lo que hacen mis clientes. Yo no quiero competir en ese campo. Yo quiero competir más que nada en el campo de la industria, donde hay múltiples aplicaciones para las avellanas y sus derivados. Ahí es donde yo sé que es bien exitoso. Bueno, amigos de Avellanos Maule, esa ha sido la entrevista. Agradecerle a don Jaime por su tiempo, agradecer al equipo de producción, quien siempre me acompaña, Claudia Garrido.
y invitarlos a suscribirse, a darle apoyo a esta entrevista, a este video. Estamos dejando plasmado un trozo de historia importante en lo que es el cultivo nacional del avellano europeo y también internacional, con una persona muy relevante, muy importante. Un honor haber estado acá esta mañana conversando con usted y más sobre todo en sus instalaciones, que nos haya recibido. Así que eso, los invito a suscribirse, a darle like al video y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias por la entrevista, Lucas. Muchas gracias. Chao.